Un saludo para todos, bienvenidos a Respuestas Contundentes, donde nos damos cuenta cómo la Biblia es contundente para responder a distintas inquietudes. En este caso, la pregunta es, ¿de verdad el Señor Jesucristo perdonó a quienes participaron de su crucifixión? Una pregunta muy interesante y vamos a darnos cuenta que hay una respuesta clara y contundente de la palabra del Señor en este sentido. Pero, ¿qué les parece si pedimos la dirección de Dios? Porque vamos a leer su santa palabra. Oremos. Dios bueno y poderoso, Dios maravilloso y eterno que moras en las alturas de los cielos, muchísimas gracias por el amor que nos das al concedernos la vida cada día. Nuevas oportunidades para acercarnos a ti, nuevas oportunidades para que manifiestes en nosotros tu gloria. Gracias Dios bendito porque nos perdonas, porque podemos acudir ante ti para pedir perdón y porque podemos, Señor, recibir la gran bendición, la noticia, las nuevas de la salvación. Bendice a cada persona que observa este programa y permite, Dios eterno, que la respuesta de hoy sea de mucha utilidad para nuestras vidas. Gracias por la dirección del Espíritu Santo y la compañía de los santos ángeles. En el eterno y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok. ¿En verdad perdonó el Señor Jesucristo a quienes participaron de su crucifixión? Ese texto, el que genera la cuestión, que genera la pregunta, lo encontramos en Lucas el capítulo 23, versículo 34. Tenemos muchos textos para tocar hoy, pero no queremos extendernos tanto para que pueda ser una respuesta concreta. Vamos a hacer todo lo posible de abarcar algunos de ellos. Dice Lucas 23, versículo 34, y es ya el Señor Jesucristo estando en la cruz, estando allí siendo sometido a esta tortura, y hay un momento en que manifiesta lo siguiente, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El relato sigue, pero queda la inquietud. Si dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, generalmente manifestamos, mire, el Señor Jesucristo en la cruz perdonó a los que participaron de su crucifixión. Pero necesitamos hilar más delgado, mirar más detalles, tiene tanto de largo como de ancho el asunto para que nosotros miremos y nos demos cuenta exactamente de la realidad. ¿Por qué? Porque resulta que en el mismo error, en la misma falencia, caemos muchos. Es común que en algún programa de televisión, en algún noticiero, cuando aparezca anunciando que alguna persona sea familiar de quien ha sido asesinado, quien ha sido secuestrado, quien ha sido víctima de cualquier tipo de improperio o ataque, si la víctima aún está viva, en algún momento dice, mire, yo quiero decir públicamente a quienes me hicieron eso que los perdono. También hay momentos en que madres de personas que han sido víctimas manifiestan, madres, padres, familiares, no, quiero decirle a las personas que atentaron o que cometieron este acto en contra de mi familia, de mi familiar, de mi hijo, de mi papá, que yo ya los perdoné en mi corazón. ¿Hasta qué punto eso es posible? Necesitamos mirar exactamente en qué consiste el tema. Cuando nosotros vamos a mirar qué fue lo que ocurrió con el Señor Jesucristo y cuando Él manifiesta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, primero miremos el texto. Recordemos una recomendación que hacemos siempre aquí en Respuestas Contundentes y en términos generales en el canal Ya Viene el Rey. No leamos lo que queremos que diga la Biblia, sino que leamos lo que está escrito, lo que dice la Biblia. Porque cuando leemos lo que queremos que diga la Biblia, terminamos interpretando a nuestra manera el mensaje que queremos escuchar y no el mensaje que está escrito. Es como nos damos cuenta que si decimos que el Señor Jesucristo los perdonó, la frase hubiese sido, versículo 34, y Jesús decía, a ustedes los perdono. No, el Señor Jesús no dijo a ustedes los perdono. El Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos. Ahora,
¿Hay alguna diferencia entre la actitud o motivación del Padre para perdonar y motivación del Señor Jesucristo para perdonar? Motivación del Espíritu Santo para perdonar, realmente no hay ninguna diferencia. Estamos hablando de Dios y estamos hablando de la disposición plena que hay para perdonar. Pero el Señor Jesucristo está haciendo muy audible una oración, una petición suya, pero con un propósito claro. Y el propósito claro es que todas aquellas personas que estaban participando de la tortura en contra de él, de este sacrificio ignominioso, pudiesen reconocer que aún tenían oportunidad de perdón. Eso necesitaban reconocerlo, porque si nosotros vamos al libro de Juan, el capítulo 2, podríamos decir que si la frase del Señor Jesús es perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces querría decir que en ningún momento los que participaron de este procedimiento tan injusto, pero que tenía que cumplirse, de pronto ninguno de ellos sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Hasta qué punto podemos decir que ellos no sabían, no eran conscientes, no sabían, no tenían ningún conocimiento de lo que estaban haciendo? Es decir, no sabían con quién se estaban enfrentando. Capítulo 3 de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3. El diálogo entre el Señor Jesucristo y uno de los grandes príncipes de Israel, de los grandes príncipes de los judíos, Nicodemo. Él va a Jesús de noche y mira lo que le manifiesta. Versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, ¿escuchaste bien? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos, nosotros somos conscientes de quién eres tú. Nosotros sabemos, entendemos que has venido de Dios. Ahora, el diálogo con Nicodemo continúa, avanza, pero necesitamos ir al capítulo 9, porque hay una historia muy interesante. No la vamos a leer toda, sino que vamos a mirar exactamente lo que nos interesa. El capítulo 9 está relatando la sanación que hace el Señor Jesucristo del ciego Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Bar significa hijo de Timeo. Y este hombre es sanado, y los fariseos, inmediatamente los líderes, los príncipes, se colocan a la tarea de seguir orquestando una serie de cosas en contra del Señor Jesús. Digamos que maltratan a este muchacho, lo presionan para que confiese una supuesta falsedad en el milagro, y entonces van directamente y al hablar con él le insisten y le dicen que él está cometiendo una farsa y no creen que realmente él haya sido sanado. Finalmente aparecen sus padres certifican: sí, él es nuestro hijo, él nació ciego, pero la verdad cómo fue sanado nosotros no lo sabemos, pregúntenle a él, que ya es adulto, ya tiene edad para hablar. El asunto está en que más adelante, cuando el Señor Jesús se encuentra con él, fue echado de la sinagoga, del Sanedrín, el que había sido sanado, y cuando se encuentra con él, empieza un diálogo muy interesante, pero algunos de los fariseos estaban escuchando el diálogo. Dice el capítulo 9, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Miren cómo vamos marcando la pauta. ¿Sabían ellos lo que estaban haciendo cuando crucificaron al Señor Jesús? ¿Sabían a quién se estaban enfrentando? ¿Eran conscientes de a quién estaban llevando a la cruz? El Señor Jesús dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Vamos al capítulo 11, estamos navegando rápidamente. El capítulo 11, usted puede recordar allí que es la muerte de Lázaro y resurrección del mismo. Luego de la resurrección de Lázaro encontramos cosas muy interesantes, como el versículo 41. Y en el versículo 41 dice: entonces 45.
entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, una de las hermanas de Lázaro, y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Dice que no fueron pocos. Muchos de los judíos creyeron en él. Es decir, se dieron cuenta de hechos tan poderosos y entendieron y creyeron. Ellos inmediatamente van a los líderes, les cuentan, estamos impresionados por lo que pasó, pero resulta que ellos generan un complot muy interesante que podemos leerlo en el capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿En dónde? En Betania, donde era la casa de Lázaro, días después de la resurrección. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, ya habían acordado dar muerte a Cristo, dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ya habían establecido el complot para matar al Señor Jesús, pero aún así eran tan conscientes de las obras poderosas que el Señor Jesús estaba haciendo, que también dijeron, no, hay que matar a Lázaro, hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque por causa de Lázaro muchos están creyendo en Cristo Jesús. Tremendo. Lo que quiere decir que si nosotros seguimos avanzando, vamos a llegar al mismo capítulo 12, versículos 9, al mismo capítulo 12, versículo 37, y mire lo que dice el Señor Jesús hablando con los judíos por su terquedad de no aceptarle. Dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Un momentico, al fin, ¿qué? ¿Creían o no creían? Nosotros necesitamos entender lo que la palabra del Señor está diciendo. Ellos creían en la medida en que eran conscientes de quién era Cristo, pero no le querían aceptar. En ese sentido no creían en él, no porque no supieran quién era, no porque no tuviesen clara conciencia de a quién se estaban enfrentando, sino que no querían aceptarlo, no querían entregar su vida a él, no querían humillarse y decir, tú eres Dios, tú eres nuestro Señor. No querían. Entonces, el relato que sigue avanzando, nos damos cuenta que el Señor Jesús les dice y habla a ellos colocando profecías del profeta Isaías, mostrándoles cuáles eran las bases de su incredulidad, de su no aceptación de Cristo Jesús. Entonces, el versículo 42 dice, con todo eso, capítulo 12, versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Se da cuenta? Muchos judíos, muchos fariseos, muchos líderes judíos creyeron en Cristo Jesús. Nicodemo era uno de ellos. José de Arimatea, quien entregó su tumba para que el Señor Jesús fuese crucificado, fuese sepultado allí, él mismo era uno de esos fariseos grandes líderes y creyeron en Cristo Jesús, y otros tantos. Pero dice, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos resumiendo, vamos llegando ya casi al final. Pregunta, ¿sabían o no sabían lo que estaban haciendo con el Señor Jesús? Claro, lo sabían, pero no querían aceptarlo, no querían reconocerlo públicamente y no querían venir ante Jesús y decirle, te aceptamos como nuestro Salvador. Por eso Nicodemo, en el capítulo 3 que lo leímos, fue al Señor Jesús de noche. No quería que lo vieran visitando o frecuentando al Señor Jesús. Es así como nosotros hacemos un recorrido maravilloso, y cuando estamos llegando casi al final de Juan el capítulo 18, nos damos cuenta que en el arresto del Señor Jesús ocurrió algo absolutamente sorprendente. Ocurrió algo absolutamente sorprendente. Miren cómo dice el versículo 4. Dice el versículo 4. Juan 18:4, el momento del arresto del Señor Jesús.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Es cuando llega la turba y vienen para capturarlo, y él les pregunta: ¿a quién buscáis? Versículo 5, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Una poderosa manifestación solamente de quien está autorizado para decir: yo soy Dios. Dice: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Era tal el poder que tenía el Señor Jesús que ellos no tenían cómo sostenerse delante de él. Es interesante que después de que el Señor Jesús es crucificado y resucita, primero cuando estaba en la tumba, antes de su resurrección, cuando estaba en la tumba, vamos al capítulo 28 de Mateo. Vamos a ver si estamos bien ubicados. El capítulo 28, capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos acordaron con Pilato ir a asegurar la tumba. Ellos sabían que los discípulos estaban llenos de miedo, habían huido. Ellos sabían que los discípulos estaban escondidos. Ellos sabían que los discípulos no podían irse en contra de autoridades judías y romanas para tratar de robar, hurtar el cuerpo del Señor Jesús, de tal manera que ellos lo que tenían era temor de que esa palabra fuese verdad, de que el Señor Jesús iba a resucitar. Él resucitó, para honra y gloria de nuestro Dios resucitó. Y dice el versículo 28, capítulo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Los guardas lo vieron. Toda esa estructura militar romana que fue colocada para custodiar la tumba, vieron lo que pasó, observaron. ¿Y qué ocurrió con ellos? Temblaron y quedaron como muertos. Es decir, evidencias grandes de que estaban ante Dios. Y miren lo que ocurrió en el versículo 11, porque los soldados romanos salieron a gritar y a publicar a diestra y siniestra lo que habían observado. Versículo 11 del capítulo 28. Mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, que habían visto la resurrección del Señor Jesús, que habían visto el ángel descender, que habían visto el poder de Dios manifestado en aquel que estaba en la tumba y había salido victoriosamente. Versículo 12. Y reunidos los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Es decir, orquestan una mentira, pero no podían negar lo que había ocurrido. Preferían inventar, seguir navegando mentira tras mentira, pero no se sometieron a atender el llamado que hacía Dios para que ellos creyeran y para que ellos se humillaran y dijeran: aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Tristemente, todo lo que ocurrió después de la resurrección del Señor Jesús fue una clara manifestación de que ellos sabían lo que estaban haciendo y ellos eran perfectamente conscientes a quién habían llevado a la cruz. Cuando nosotros vamos al capítulo 5 de Hechos, es después de la resurrección. Es muy interesante porque cuando vamos al versículo 17, en el capítulo 5, es que los discípulos del Señor Jesús, luego de la resurrección de Él, su regreso al cielo, empiezan a trabajar con el poder del Espíritu Santo, según usted puede encontrarlo en el capítulo 2 de Hechos. Allí encontramos el capítulo 2. Y allí se nos habla del poder del Espíritu Santo. Hicieron gran cantidad de cosas, señales, prodigios, milagros, una predicación portentosa, anunciando y advirtiendo el arrepentimiento.
Pues, ¿qué ocurrió? Ocurrió que a pesar de todas las evidencias que ellos tenían, todo lo que había sucedido delante de sus ojos, miren lo que hicieron los líderes. Capítulo 5, versículo 17 del libro de Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Un ángel del Señor los rescata, los liberta de la cárcel y dice, saltamos al versículo 22, ellos los mandaron a buscar. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Versículo 24, presta atención. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Es decir, ya no sabemos qué hacer. Porque lo que hizo en vida y lo que está haciendo después de resucitado y después de que dicen que subió al cielo, no lo podemos detener. No podemos hacerlo, no podemos detenerlo. Lo interesante es que cuando ellos, en el versículo 28, enfrentan a los discípulos, les dicen lo siguiente: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Oiga, ellos mismos participaron, impulsaron y presionaron a Pilato para que se diera la orden de crucifixión. Y ahora vienen y le dicen a los discípulos, ustedes pretenden echarnos encima la sangre de él, es decir, hacernos responsables de su muerte. ¿No lo eran? ¿Acaso no lo eran? Pregunta, ¿ellos sabían o no sabían lo que estaban haciendo? Sí, lo sabían bien. Entonces, el Señor Jesús los perdonó en la cruz. El Señor Jesús les manifestó a ellos, les hizo pública la información que aún tenían oportunidad de arrepentirse, que aún podían hacerlo, que podían buscar el perdón. En el capítulo 6 de Hechos, el versículo 7, más adelante cuando entra Esteban en escena, el primer mártir cristiano, dice el versículo 7 del capítulo 6, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, muchos de los que participaron de tan cruento hecho empezaron a tomar la decisión de arrepentirse. Muchos lo hicieron, otros no. Significa que en el momento, en la escena, en la cruz, el Señor Jesucristo no los perdonó. El Señor Jesucristo anunció que había la posibilidad aún de pedir ante el Padre, interceder para que ellos fuesen perdonados. Pero es que hay un detalle. El detalle es que si nosotros pensamos que simplemente perdonar es la actitud de quien quiere dar el perdón, pero en aquel que está cometiendo el acto no es necesaria una acción que indique que está buscando el perdón, ¿con eso es suficiente para perdonar? No, debe ser claro, no es suficiente con que Dios tenga la intención de perdonar, es necesario arrepentirse, es absolutamente necesario arrepentirse. Mire que en el primer discurso de Pedro, estamos en el capítulo 2 de Hechos, escuchan algunos de ellos que participaron, porque Pedro les dice que ellos habían participado, muchos de ellos habían participado en la crucifixión del Señor Jesús. Y cuando ellos escuchan la represión, escuchan el llamado, dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Es decir, es necesario seguir unos pasos estrictamente claros para obtener el perdón. El perdón no se obtiene porque la persona ofendida tenga intención de perdonarme. El perdón se obtiene porque yo lo pido. El perdón se obtiene porque yo ruego por ese perdón, porque yo clamo por ese perdón. Y tú miras el relato en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, mira los registros y no encuentras en el momento de la crucifixión, estando él en la cruz del Calvario, en ningún momento ves a los sacerdotes, a los líderes, a los fariseos, saduceos, a los príncipes, a toda esta gente que lideraba el pueblo judío. No ves ningún registro de que alguno de ellos haya dicho: Señor, perdóname. Señor, te pido perdón. No, antes tú vas a encontrar al centurión que estaba dirigiendo toda la guardia, que estaba adelantando el trámite de crucifixión. En el momento en que se da cuenta que el Señor Jesús había fallecido, tú lo vas a leer en la palabra del Señor. Dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Si lo supo un pagano, si lo supo una persona que no tenía conocimiento de la palabra de Dios, si lo supo una persona que en realidad profesaba otra religión completamente diferente, politeísta, con muchos dioses, y observa este asunto, dice: definitivamente, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y entonces los líderes judíos que tenían las escrituras a la vista, ¿por qué no lo iban a reconocer? ¿Por qué no? Entonces, ¿fueron perdonados por el Señor Jesús? No. Simplemente escucharon que aún había tiempo. Si ellos hubiesen sido perdonados en ese momento en la cruz, ¿por qué siguieron actuando como se manifestó? ¿Por qué, si quedó subsanado su pecado, por qué la Biblia sigue registrando que ellos insistían en la rebeldía y años después de la muerte de él seguían atacando y atacando el nombre de Cristo Jesús? Es decir, para ser perdonado, no es suficiente que el que fue ofendido quiera perdonar. Lo que hemos dicho, los distintos ejemplos, que una persona ve que su familiar ha sido víctima de algo y públicamente dice: mire, yo quiero decirle a esas personas que los perdono. No, un momentico. El perdón no se logra de esa manera porque alguien quiera perdonar. Una cosa es la disposición para perdonar y otra cosa es que el otro quiera que lo perdone. Porque yo puedo tener todo el deseo y la voluntad de perdonar a alguien, pero si ese otro que cometió la falta no tiene la más mínima intención de decir: me arrepiento, voy a confesar mi pecado, voy a ir y voy a pedir perdón, si no hace el procedimiento que la Biblia indica, ese perdón no es efectivo. Solamente se queda en la intención de aquel que dice: yo los perdono. Pero no ha sido perdonada aquella persona, sino viene a buscar el perdón, a hacer efectiva ese anuncio de perdón, a hacer efectiva esa propuesta de perdón. Es decir que en Dios, y eso es para que lo tengamos muy claro, en Dios hay un abastecimiento absoluto, hay suficientes recursos para ofrecer perdón. Pero el problema está en ti y en mí si no lo pedimos. Primera de Juan. Primera carta de Juan, ya casi en la parte final de la Biblia. Versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en él. Y mira el 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cuando tú escuches nuevamente a alguien que en cualquier medio de comunicación dice: a aquellas personas que me hicieron tanto daño, yo quiero decirles que los perdono, un momento. Lo correcto sería decir: yo quiero decirles que estoy dispuesto a perdonar. Pero solamente el perdón se da cuando aquel que cometió la falta viene a buscarlo y hace efectiva esa propuesta de perdón. La hace suya, se apropia de ella. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Es decir que si tú estás allí sentado, si tú estás allí simplemente considerando, Diosito es tan lindo, tan bueno, tan maravilloso que Él ya me ha perdonado, ¿tú ya fuiste a pedir perdón? ¿Tú ya fuiste a Cristo Jesús y le dijiste, yo reconozco que eres tú la propiciación por mis pecados, yo reconozco que eres el Salvador, yo reconozco que moriste en la cruz para que yo tenga oportunidad de ser perdonado, quiero ir a tus pies y pedir que me perdones? Si tú no lo has hecho, si yo no lo he hecho, si no lo hemos hecho, el perdón se queda con Dios. No ha llegado a ti todavía, si tú no buscas ese perdón. Mira, necesitamos entender que la Biblia es completamente clara y contundente. Necesitamos entender que Dios hace un constante llamado a nuestro corazón y necesitamos entender que el llamado un día va a dejar de hacerse, porque la puerta de la gracia se va a cerrar y ya, aunque busquemos, aunque roguemos y supliquemos ser perdonados, ya no habrá más oportunidad. ¿Te parece si oramos? Hagámoslo en esta hora. Padre bendito y santo que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, gracias, porque aún hay oportunidad de que nosotros podamos acceder al perdón. Gracias porque hoy hemos entendido que no es suficiente que en el corazón tuyo, que en el corazón de Cristo Jesús haya disposición de perdonar. Necesitamos ir a ti, necesitamos encontrarnos contigo y suplicar el perdón. Necesitamos reconocer nuestro pecado y pedir que seamos perdonados. Si no lo hacemos, el perdón no es efectivo. Necesitamos buscarte hoy. Te buscamos hoy porque aún puedes ser hallado, porque aún estás cercano. Gracias por esta oportunidad y gracias por este mensaje. Quédate con nosotros. Gracias por tu amor y tu poder. En el nombre eterno y poderoso de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén, Señor. ¿Te das cuenta? La Biblia, la santa palabra de Dios, siempre tiene respuestas contundentes.